Dicen por ahí que el inversionista inteligente invierte con la menor cantidad posible de su propio dinero. Pero ¿qué pasa si eres de esas personas que tiene un buen dinero ahorrado y tienes la preferencia de simplemente querer comprar todo en efectivo? Cash, como le dicen en Estados Unidos. Si ese es el dilema que estás teniendo ahora y no sabes qué hacer, pues déjame decirte que llegaste al canal correcto, porque justamente en el día de hoy lo vamos a cubrir. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novavice Latino, y para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de inversión en bienes raíces. En el video de hoy lo que vamos a hacer es analizar las ventajas y las desventajas de comprar a crédito o comprar en efectivo, y para eso lo que vamos a hacer es irnos de lleno para la tableta. Ahora, antes de meternos de lleno en los detalles, primero me gustaría aclarar una cosita, y es el concepto de OPM. ¿Qué significa OPM, no? Y eso es una terminología que lo utilizan mucho los inversionistas aquí en Estados Unidos, y es el concepto de Other People's Money, la cual se traduce a el dinero de otros o de otras personas, ¿no? ¿Por qué se utiliza mucho este concepto en particular? Bueno, la mayoría de nosotros cuando estamos empezando en las inversiones no tenemos mucha capital. A lo mejor tenemos suficiente capital para comprar una o dos, pero hay quienes que relativamente no tienen suficiente ni siquiera para comprar una. Entonces el concepto de OPM es algo que se implementa mucho y prácticamente tiene mucho que ver con el uso del crédito. Por eso es muy importante desarrollar o mantener un buen historial crediticio, la cual te va a abrir muchas puertas en términos de las inversiones. ¿Y cómo funciona el concepto de Other People's Money? Entonces vamos a decir, por ejemplo, que si tú tienes una casa por ahí que valga unos $100,000, ¿no? Entonces tenemos 100,000 acá. Utilizar el concepto de Other People's Money implica que tú pones o cero de tu dinero o algún porcentaje, ¿no? Entonces estamos empezando desde el 0% o hasta el 20%, a veces hasta el 25% de tu dinero. Entonces, si tienes una casa que vale, un ejemplo, $100,000, tendrías que contribuir, dependiendo del tipo de hipoteca o dependiendo del tipo de banco, entre $0 hasta unos $25,000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el restante? El restante, bueno, vamos a decir que si lo compraste con financiamiento al 100%, ¿qué pasa con todos los $100,000? O simplemente, ¿qué pasa con el restante $75,000, ¿no? Asumiendo que decidiste poner una inicial de 25%. Eso quiere decir que esta cantidad o cualquiera de esta cantidad, dependiendo del rango en donde estés, esto automáticamente es Other People's Money. Eso quiere decir que otras personas, sea el dinero del banco o sea el dinero de la cuenta de ahorros de aquellas personas que decidieron dejarlo en el banco, todo ese dinero de otras personas va a caer a tus manos, en tus manos, para que tú puedas utilizar ese dinero, ese capital, y expandir tu portafolio inmobiliario. Ahora que ya tienes eso en claro, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la página y ahora vamos a meternos de lleno en lo que es cuál de los dos, o las desventajas o las desventajas que deberías considerar cuando decides implementar o comprar a crédito utilizando el concepto de Other People's Money o utilizando tu propio cash. Entonces tenemos esta rayita acá y vamos a empezar a calificar todo, ¿no? Entonces me gustaría utilizar, vamos a decir, esta línea, esta columna para aquellos que quieran comprar cash. Esta columna para que quieran utilizar el concepto de Other People's Money o crédito. Y esta columna la vamos a dejar aquí en suspenso para luego explicarles mejor. Entonces, ¿qué ganas tú si decides comprar una propiedad completamente cash? Entonces vamos a decir que para todos los ejemplos vamos a utilizar el número de 200,000, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí 200,000. Entonces 200,000 para todos los tres ejemplos. Entonces, ¿qué beneficio te da el invertir con cash? Bueno, uno, que puedes cerrar rápido. Es un cierre rápido. ¿Por qué? Porque no tienes que estar lidiando con los bancos. Los bancos en general tienen muchos requisitos, que tienes que hacer un avalúo, que tienes que hacer una tasación, que tienes que tener un historial crediticio. Bueno, un sinfín de requisitos, la cual se toma tiempo en acumular, tiempo en revisar. Y entonces, si llegas y decides invertir
todo cash, estamos hablando de un periodo de cierre entre 1 a 2 semanas máximo, ¿no? Entonces, 1, 2 semanas máximo. Pero si decides invertir con el concepto de OPM, de crédito, eso quiere decir que el cierre se va a tardar un poquito más. Tipo promedio, casi los cierres se tardan por ahí unos 30 días o más, pero ya que estamos en el medio de toda la pandemia y bueno, hay mucha demanda para las hipotecas debido a los intereses bajos, entonces el promedio ahorita que se están tardando en cerrar una hipoteca a los bancos es un promedio de 90 días. Claro, todo esto cambia dependiendo del mercado, pero ese es el promedio a nivel nacional, ¿no? Entonces eso es una cosita a considerar. Ahora, el segundo punto a considerar, esa es la número 1, el segundo punto a considerar, ya que como estás cerrando rápido y tienes todo el dinero en efectivo, en cash, eso quiere decir que no necesitas del crédito, entonces no crédito. Mientras que aquí sí necesitas del crédito, entonces vamos a colocar aquí sí al crédito. Y sin ese crédito, pues los bancos no van a confiar en ti, no van a extenderte ese préstamo necesario. Entonces, mantener un crédito o un historial crediticio fuerte es muy importante en este caso. Ahora, esta es la parte interesante, ¿no? Entonces, el punto 3, cuando tú compras en cash o en efectivo, el poder de adquisición que tú tienes es muy alto. Sin embargo, tienes menos opciones. Entonces, vamos a decir alto poder adquisitivo o de adquisición, adquisitivo, menos poder adquisitivo, alto poder adquisitivo, menos opciones, menos poder adquisitivo acá con el crédito, pero tenemos más opciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, asumiendo que una casa cueste $200,000 y tú decidiste llegar y ¿sabes qué? Yo tengo los $200,000 y yo voy a agarrar y voy a comprar toda esta casa de contado. Perfecto. Tu oferta va a ser la primera en ser aceptada. ¿Por qué? Porque los propietarios saben que los compradores que compran en efectivo son los que tienen la facilidad de cerrar rápido. Una vez más, volvemos al punto número 1. Ningún propietario que está en el mercado de la venta va a querer esperar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 meses para poder cerrar. Entonces vamos a decir que si tenemos una casa de $200,000 y este propietario tiene 10 personas interesadas y tiene 10 ofertas en la mesa, pero una de esas ofertas resulta ser la de efectivo, créeme que la tuya de efectivo va a ser la que va a ganar en este momento, por el simple hecho de que vas a cerrar rápido y es menos dolores de cabeza. Pero ¿qué pasa? Cuando tú compras todo a contado, todo en cash, simplemente te da la opción de comprar esa única propiedad y más nada. Por eso digo que tienes alto poder adquisitivo, porque siempre van a escoger tu oferta, pero tienes menos opciones porque simplemente vas a estar limitada a una sola propiedad. Ahora, si hablamos del concepto de other people's money, tienes menos poder adquisitivo porque vamos a decir que, por ejemplo, entre esas 10 ofertas que tú tienes y están varias personas poniendo la oferta diciendo, bueno, yo doy 200,000, yo doy 205,000, yo doy tanto. En realidad lo único que cambia en este sentido es quién ofrece más dinero. Entonces, si tu banco simplemente te aprobó $200,000 exactamente y llega una persona y está ofreciendo 205 y también tiene que pasar por una hipoteca, por el banco, por el crédito, el vendedor simplemente va a irse por la oferta más alta, porque el único incentivo en este caso, y ya es monetario, no estamos hablando del factor tiempo. Entonces, en tu caso tienes menos poder adquisitivo, pero ¿qué pasa? Si decides comprar con other people's money, vamos a decir que de una casa de 200,000, de cada casa te exigen un 20%. Entonces, ¿qué pasa? De los 200,000, un 20% de 200,000, estamos hablando de $40,000. Entonces, $40,000, si sacas $40,000 de estos 200,000, eso quiere decir que te da para comprar un total de 5 casas. Entonces, ahora entiendes, tienes menos poder adquisitivo porque tienes que estar compitiendo con otras personas. Sin embargo, si utilizas tu dinero estratégicamente, eso quiere decir que agarras todo tu efectivo y lo divides un poquito para acá, un poquito para otra casa, un poquito para otra, entonces terminas con un portafolio más grande. Sin embargo, el tener un portafolio más grande versus tener uno también tiene sus desventajas. ¿A qué me refiero con eso? Entonces vamos a venir acá, vamos a hacer otra vez la línea de cash, vamos a hacer la línea de OPM, crédito, y vamos a hacer aquí
el incógnito, ¿no? Entonces, quedamos aquí atrás de que, bueno, tienes alto poder adquisitivo y menos opciones. ¿Qué te conlleva eso? Como compras toda la propiedad en efectivo, eso quiere decir que ya no le debes dinero a nadie. Lo único que tienes que preocuparte cada vez que decidas rentar esa propiedad es colectar renta. Colectas renta y le pagas al administrador de propiedades o las utilidades que te corresponde pagar como propietario, pero al final del día las ganancias son más altas. Entonces estamos hablando del concepto de cash flow, que son las ganancias que te sobran después de cumplir con todos los gastos operativos. El cash flow es más alto. Y en este caso, como decidiste distribuir ese dinero en cada propiedad aparte, lo que sucede es que ahora terminas debiéndole el dinero al banco porque estás utilizando el dinero de otras personas o de people's money y por ende estás creando una deuda. Esa deuda, esa hipoteca, la está pagando prácticamente tu inquilino por medio de las rentas que tú estás colectando. Pero sin embargo, ahora tienes que cumplir con los gastos operativos y también tienes que pagar los gastos hipotecarios, la cual quiere decir que al final del mes te sobra menos dinero. Entonces el cash flow disminuye, ¿no? Para ponerle un signo negativo ahí. Entonces, esas son las cosas que cada uno de nosotros tenemos que ir considerando poco a poco, ¿no? Entonces, si le estás viendo valor a este episodio, y espero que sí, por favor no se te olvide en darle el like aquí abajito para que ayudes a que este episodio empiece a subir de rango y así ayudar a otras personas como tú que están buscando por este tipo de información y crecer en la vida de manera financiera. Ahora, pasando la página o pasando hacia el siguiente punto, el comprar a contado hace que crezcas mucho más lento, como podrás verlo acá, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo disminuye, como ya lo viste en el punto 3. A pesar de tener un alto poder adquisitivo, tú tienes menos opciones. ¿Por qué? Porque estás gastando todo ese dinero. Entonces, eso quiere decir que para tú volver a comprar otra segunda propiedad o una tercera propiedad, vas a tener que esperar muchos años, a menos que pues ganes mucho dinero. Pero generalmente, mientras uno más gana dinero, más tiende a gastar. Entonces, eso quiere decir que vas a necesitar ser mucho más disciplinado y vas a necesitar sacrificar muchos años y empezar a ahorrar, porque es la única manera que puedas empezar a comprar todo a contado. Es más, mis padres, a pesar de ser tan trabajadores, ellos tenían muchos gastos porque tuvieron 5 hijas. Entonces, ¿qué pasa? Mis papás tuvieron que ahorrar un total de 25 años, o sea, 25 años para poder comprar su primera propiedad. Mientras que por aquí, si ellos hubiesen aplicado el concepto de people's money, capaz ellos pudieron haber comprado su casa a lo mejor 5 años después de haber empezado a ahorrar y simplemente sacar una hipoteca y financiar el restante de lo que le faltaba de capital por medio de other people's money y así podían comprar su casa. No es una opción que sea mejor que la otra, todo depende de lo que tú estás buscando. ¿Estás buscando expandir tu portafolio de una manera acelerada o simplemente no te importa esperar por ejemplo, en el caso de mis padres, cada 25 años para poder comprarte una propiedad? Entonces vamos a colocar aquí acelerado. Y entonces esto es más lento, ¿no? Y eso me conlleva al siguiente punto. Entonces, generalmente las personas que prefieren comprar todo en cash no están buscando expansiones, al menos en mi experiencia y las personas que yo he conocido. Generalmente las personas que tienden a comprar todo en efectivo o que prefieren comprar bienes raíces, en este caso en efectivo, no están buscando expandir, sino que más bien están buscando un lugar en donde estacionar el dinero. Entonces, estacionar el dinero y están buscando una sola entrada tranquila, como por ejemplo las personas que están jubiladas están simplemente buscando un ingreso para vivir cómodamente o tranquilamente. Mientras que las personas que buscan la expansión por medio de people's money no están buscando estacionar dinero, están buscando generar ingreso. Entonces están buscando generar ingreso a largo plazo. Largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque como tienes una hipoteca, este cash flow, o sea, las ganancias son muy mínimas. Entonces, cuando estás expandiéndote a este nivel, no puedes renunciar a tu trabajo. Eso es uno de los tantos errores letales. Para aquellos que están interesados, aquí abajito le voy a dejar el episodio de los errores letales. Pero volviendo al tema, el haber renunciado a tu trabajo mientras todavía tienes hipotecas es uno de los peores errores que puedes hacer y por ende no es posible hacerlo cuando estás en periodo de expansión, porque todavía debes mucho en deuda y tienes poquita capital, poquito patrimonio dentro de tus propiedades. Mientras que la persona que invirtió todo en efectivo, a contado, a cash, en la compra de una sola propiedad, ya no debe nada.
nada. Entonces todas las ganancias de la renta ya les sirve para ellos vivir relativamente cómodos, dependiendo de tu estilo de vida, por supuesto. Pero si eres una persona promedio que no gasta mucho, que lo único que busca es simplemente estar cómodo y tener lo necesario de la cesta básica, generalmente comprando contado una sola propiedad viven relativamente cómodos. Pero si estás en modo expansión, vivir de las rentas es algo que es un poquito difícil de hacer. Ahora, todos ustedes se preguntarán, ok, suena interesante, pero todavía no me has dicho cuál de esos es mejor. Y no existe esa respuesta. Todo depende de lo que tú necesitas. Todo depende de lo que tú te sientas más cómoda. Ahora, si me preguntas a mí cuál de ellas preferiría yo o cuál de ellas he aplicado yo, bueno, déjame decirte que yo he implementado las 3 estrategias. 3, sí. Tenemos una, la de cash, tenemos la segunda de OPM con crédito y tenemos la tercera que es un híbrido de las dos. Entonces, para algunos de ustedes que me llegan siguiendo de hace tiempo, por ahí ustedes habrán visto un episodio que habla de cómo yo me expandí comprando 17 propiedades. Entonces, la manera como todas estas 3 estrategias se implementaron fue que yo compré una propiedad, todo en efectivo, ¿no? Entonces, una propiedad en efectivo, luego de esa propiedad se sacó una hipoteca llamado un cash out refi. Y para aquellos que no saben lo que es un cash out refi o jamás han escuchado el concepto de cash out refi, no se preocupen, hay 2 episodios que se han creado en el pasado, la cual habla muy de lleno de este tema y le vamos a dejar el enlace en la descripción para que lo chequen. Pero lo que hice fue que, una vez más, se compró la propiedad a contado, todo cash, luego se hizo un cash out refi. Entonces, asumiendo que la casa costó por ahí unos 200,000, entonces los bancos generalmente te dan o el 80% o el 75%. Entonces, si es el 80%, estamos diciendo que el banco me hipotecó la casa y simplemente me dio $160,000 a mí en efectivo. O si tienes una hipoteca del 75% de LTV, eso quiere decir que el banco está dispuesto a darte unos $150,000 en efectivo. Y lo que yo hice fue que agarré este dinero y me vine a aplicar el concepto de OPM, la cual quiere decir que agarré los 160,000 y distribuí ese capital en varias casitas. Entonces puse, vamos a decir por ahí, 20,000 por acá, nada más para darles un ejemplo, 20,000 por acá y puse 20,000 por acá y así sucesivamente hasta que llegué a acumular los 160,000 y logré expandir mi portafolio de una manera rápida, de una manera eficiente, utilizando el concepto de Other People's Money, también utilizando el concepto del cash, comprar a contado, y al mismo tiempo implementando el híbrido de los dos. Eso es lo bonito de bienes raíces, que no es una sola manera de hacer las cosas, sino que lo importante es informarte de las estrategias disponibles y aplicar el concepto que más te conviene a ti, porque todos venimos de mundos diferentes, todos tenemos una capacidad diferente de ahorrar. Algunos de nosotros somos responsables de una familia, hasta de nuestros padres, otros no tienen niños y por ende tienden a ahorrar un poquito más. Entonces lo importante es, una vez más, educarse en este tema, tal cual como lo están haciendo ahora, y escoger la versión que les conviene mejor a ustedes. Eso es todo lo que tengo para ustedes en el día de hoy. Me encantaría escuchar cuál sería la estrategia más apropiada que tú utilizarías. Déjamelo aquí abajito en el comentario, y mientras te tengo aquí, no se te olvide chequear este episodio de acá, la cual te va a ayudar a complementar todo lo que aprendiste en el día de hoy. Se me cuidan, besitos, chao.